Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar en la página 101 del tratado. Bien, y estamos únicamente a 4 días del Siyum de Masejet Erubin, que tendrá lugar el próximo domingo a las 4:30 aproximadamente de Israel. En Zoom, en nuestro Bet Midrash también, para las personas que vengan a rezar Minja y Arbit, podrán participar del Siyum y tendremos Minyan para hacer el Kaddish del Siyum y todo. Así que ahí estamos ya llegando al final de nuestro camino con Masejet Terubin y preparándonos para comenzar Masejet Pesachim, que nos va a acompañar hasta casi la víspera de Pesach. Muy bien, vamos a estudiar hoy la página 101, hemos dicho entonces, vamos a compartir el material y comenzamos justamente arriba de la página. Al comienzo justo de la página, ahí donde está marcado en amarillo, con una nueva Mishnah. Bien, hoy es un poquito complicado, espero que nos podamos agarrar al estudio. Nos dice así, la Mishnah nos dice, Hadelet Shebe Mukse, la puerta que está en el Mukse. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de el Mukse está hablando de un patio que normalmente la persona no utiliza, no tiene mucho uso. Por lo tanto, no le hace una puerta fija, sino que hace una puerta que está más o menos algo para tapar una entrada solamente, pero no es una puerta real. Eh, y entonces le pone este tipo de puerta y cuando abre la puerta, ¿qué es lo que hace? Mueve toda la puerta, es decir, puso algo para tapar un agujero que da ese muxé, ese patio, y es algo que quita y pone. Bien. Vejadakim shebepirza, es decir, los arbustos o los espinos, ¿sí? Que los utiliza también como puerta para tapar una brecha en una pared. Un maxalot o las esterillas de tela, que también las pone para cerrar una pirza, una brecha. Eno alim bahem, no se puede cerrar en Shabbat una puerta con ellos. ¿Por qué? Porque parece como que está haciendo la acción de construir. El Aimken, a no ser que Geboin Minares, a no ser que estén suspendidos desde por encima del suelo. ¿Sí? Es decir, si esa puerta precaria no llega a tocar el suelo y queda suspendida del suelo, entonces no da la impresión de que la persona está construyendo. Muy bien, nos dice la Gemara, Urminu, tenemos una oposición, una pregunta fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una vereitá que nos dice, Delet Hanigreret, una puerta que se arrastra. ¿Sí? Es decir, que cuando yo cierro la puerta estoy arrastrándola por el suelo. Un Marcelet, o una Marcelet, una esterilla que está puesta sobre una puerta. Hanigreret, que también está tocando el suelo. Vecancan, y ese tipo de utensilios que se pone detrás del arado. Bien. Bisman Shekeshurin Utluyin, en realidad, eh, cuando están atados y colgados, ¿sí? Vamos a ver que después hay otra versión de cómo se debería leer el texto. Dice, mientras estén atados sobre la puerta y colgados por encima del suelo, no, alim bahem Shabbat, se puede cerrar la puerta con ellos en Shabbat. Vence de Gromar Yom Tov, y por supuesto que también se puede hacer en Yom Tov. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos una oposición directa de lo que acabamos de decir. En nuestra Mishnah hemos dicho que todos estos tipos de puertas, a no ser que estén colgando del suelo, entonces no se pueden poner en Shabbat, porque es como construir. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo que incluso que están arrastrándose sobre el suelo, se pueden llegar a utilizar como puerta. Te lo explica la cámara y dice, Amara Valle, dice Valle, Besheyesh Laemsir, dice, estamos hablando en la Bereitá de todos estos tipos de puertas, que es verdad que están tocando el suelo, pero tienen un eje. Y entonces al tener un eje se reconoce claramente que es una puerta. Y entonces por eso no se considera como que estás construyendo. Rabba Amar, Rabba dice, perdón, es decir, también refuerza esta opinión y dice que, no, perdón, dice, perdón, me he perdido, ahorita me debe el taf que en la emsir, el amaspik besheye la be'eber sir
Benakir Behem Badabar. Y Raba también dice que la veredad no está hablando de cuando tienen eje, pero que sería suficiente con que tengan un eje. Y pregunta la Gemara y dice, Mitibe, estudiamos en una veredad, Delet anigreret, umaxelet, anigreret, vekankan anigrar, es decir, lo mismo que acabamos de ver en la veredad, la puerta que se arrastra sobre el suelo, o la esterilla, o este utensilio que va detrás del arado. Y aquí hay una anotación que dice que en realidad la versión que hay que leer es decir Bisman sheyesh laem tzir. Aquí dice Bisman shekeshurim. En realidad la versión que nosotros tenemos dice cuando tienen un eje, un fluyin y están colgados por encima de la tierra. Afilu melonima. Es decir, cuando incluso tiene una anchura muy grande. ¿Sí? No alim bahem. Se puede cerrar la puerta con ellos. Veim lav. Y si no tienen esas condiciones, en no alim bahem no se cierra con ellas la puerta o una abertura en la pared. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice, Abaye va a explicar y va a decir, Abaye explica esto según su propio punto de vista. Abaye metames letame y Raba explica esto según su propio punto de vista. De Raba metares letame. ¿Cómo es esto? Dice, Abaye metares letame. Abaye trae la explicación según su punto de vista. ¿Qué es lo que dijo? Que cuando tienen un eje, ¿verdad? Entonces dice, y aquí que dijo la Bereita, que tienen que tener un eje y estar colgando. Dos cosas. Entonces dice Abaye, o que sheyesh laem tzir, o que shegebohim minares. Es decir, en realidad la Bereita tiene que decir o que tiene una o que tiene la otra. Raba de Tame y Raba según su punto de vista, que sheyesh laem tzir, cuando tienen un eje, o shegebohim minares, o que están por encima de la tierra. Incluso que no tengan tzir, incluso que no tengan ese eje. Tanura Banan, enseñan nuestros sabios en una Bereita. Soje. ¿Qué es soje? Son ramas de unos espinos, kotzim y jabalim. Perdón, soje kotzim, es decir, las hojas de los espinos. Vejabalim sheinan y los paquetes de juncos, ¿sí? Y los preparó ¿para qué? Para que sirvan como una puerta. Le pirza shebachatzer, para ponerlos en una puerta, en una abertura que hay en el patio. Bisman shekeshurim, cuando están atados a la puerta, y teluyin, y que están colgando por encima del suelo. No, alim ba'em Shabbat. Pensáis lo más Yom Tov, y no hay por qué ni siquiera decir que en Yom Tov también se puede. Bien, esto sería como estos bambús que nosotros ponemos en las paredes, ¿verdad? A veces se utiliza para el azúcar, para poner la pared del azúcar. Es algo similar. Eso se utiliza para hacer una puerta. Entonces tiene que estar atado y tiene que estar colgando por encima del suelo. Tane, Rabjilla, enseñó Rabjilla en una verita, dele talmaná, una puerta que es huérfana. Es decir, que no está completa. Le falta alguna parte imprescindible de la puerta. Hanigreret, es decir, que va sobre el suelo. Eno alimba, no se puede cerrar con ella la puerta en Shabbat ni en Yom Tov. ¿Por qué? Porque esto va a parecer como no parece una puerta en sí. Y cuando lo vas a estar poniendo, ¿sí? Va a parecer como que estás construyendo una puerta. Ejidami, delet almaná. ¿Y cómo es esta puerta huérfana? ¿Qué características tiene? Y cada hambre quienes dicen de Hashifa, es decir, que le falta la barra lateral que une las planchas de madera, es decir, una puerta está constituida de planchas verticales y de una o dos planchas horizontales sobre las cuales se clavan las planchas verticales. Pues a esta puerta le falta y son solamente tablones puestos de pie. Bien, de Ica de hambre, y hay quienes dicen deletle gishma. Algunos dicen que es una puerta que no tiene beriaj, es decir, que no tiene un travesaño. Muy bien. Amarra viuda. Perdón, vamos a corregir. Dice de hat shifa. Hat shifa quiere decir que está hecha de una sola plancha entera. ¿Sí? Y lo segundo es que no tiene beriaj, es decir, que no tiene esta barra transversal que une las diferentes tablas de madera. Amarra viuda. Ahora de viuda nos va a traer diferentes casos de lo que es la prohibición de boné, acciones que son similares a la prohibición de construir. Bien. Y nos dice así, Jaime Durta, esta fogata
que es muy grande. ¿Cómo se hace la fogata? Se construye un lugar cuadrado y se empieza a subir sobre él, de tal manera que queda un espacio vacío en medio. Bien, es una gran fogata. Ahora, esta acción se asemeja a la acción de construir, ¿sí? Entonces nos dice, mi mala le mata, share. Cuando yo construyo esta fogata grande de arriba para abajo, está permitido. Mi mata le mala, pero si la construyo de abajo para abajo, va a ser, está prohibido. ¿Por qué? Porque la forma normal de construir como es, se construye la casa empezando por abajo, ¿verdad? Entonces, si yo voy poniendo maderas desde abajo hacia arriba, es como poner. Pero si yo lo que hago es poner arriba las maderas y después ir metiendo por debajo lo que yo necesito para sujetar esa madera de arriba, entonces no es la forma normal de construir y no se considera boné. Vejen beata. Y de la misma manera, aquella persona que cocina un huevo sobre una parrilla o árboles. Es decir, primero tiene que poner el huevo y debajo tiene que poner las maderas. Vejen kidra. Lo mismo que cocina con una olla. Vejen puria. Y lo mismo el que extiende una cama. Es decir, que prepara una cama. Vejen habita. Y lo mismo pasa con las toneles de una bodega que pone uno sobre el otro. Primero pone el tonel de arriba y después va poniendo los que están debajo. Amarle a Useduki, le Rabbi Yoshua ben Hanania. Le dijo aquel saduceo a Rabbi Yoshua ben Hanania. Vamos a bajar aquí un poquito. Estamos aquí. Entonces así le dijo aquel saduceo a Rabbi Yoshua ben Hanania. Hitka'a, es decir, os parecéis a unas espinas. ¿Sí? Es como el que dice, es una espina, ¿sí? Que me están molestando. ¿Sí? Dictiv bajo, porque está escrito respecto a vosotros. Tobam kajedek, es decir, los buenos que están entre vosotros son como espinas. Amarle, que le respondió el rebioso Ben Hanania a ese saduceo. Shatia, tonto. Shapil Estefa Dikra. Fíjate lo que dice el final del versículo. Dictiv Yashar Mimsuja, es decir, que son rectos. Es decir, en realidad estas espinas son una alabanza, no es algo malo, sino que es algo bueno lo que está diciendo el versículo. De Elamai, Tobam Kajedek, es decir, que sois buenos como la espina. De la misma manera que Shem Shehadakim, de la misma manera que las espinas, Halalu, Meginim al Pirza, protegen cuando hay una abertura. Kach Tovim Shebanu, Maginim Alenu. De la misma manera, los buenos de entre nosotros, los tzadikim, protegen al pueblo de Israel. La Barajel, otra explicación. Tobam Kajedek, que significa que son buenos como la espina. Shemehadekin et reshaim legeinam. Es decir, que los reshaim toman la parte de los malvados, de los tzadikim en el geinam. Porque dice el versículo, Kumi, Vadoshi, Batzion, Kikarnech Asim Barzel, Ufarsotaich Asim Nehusha, Vehadikot Amim Rabbim Vejule. Es decir, que está escrito la explicación de ese versículo, Vehadakot. ¿Sí? Es decir, que van a venir a acompañar a los pueblos. Muy bien, dice así la Mishnah. Pasamos a la siguiente Mishnah. Y nos dice así. Lo llamó Dadam Bershuta Yahid. La persona no puede estar en el dominio público. Veiftach Bershut Rabim. ¿Qué va a hacer? Está afuera. Va a meter la mano hacia adentro por una ventana o por una abertura y abrir la puerta desde dentro. Bien. Bershut Rabim. Veiftach Bershut Yahid. Lo mismo pasa si es al revés. Es decir, el que está en la calle y va a abrir desde el dominio privado. El Emken. Hasta mi hijita que boa. A no ser que haya hecho una pared alrededor de ese lugar que tiene una altura de 10 tefajim. Bien. Dibre Rabbi Meir. Estas son las palabras de Rabbi Meir. Fijaros que justamente esto es lo que dijimos. Perdón.
Entonces, ¿qué vemos aquí? Si nos fijamos en lo que estudiamos en las páginas anteriores, vimos una Mishnah que decía que la persona podía estar en el dominio público y desplazar un objeto en el dominio privado, o al revés. Y ahí habíamos dicho, ¿cómo es posible que venía la persona a establecer la enseñanza según la opinión de Rabbi Meir? Como dice aquí, justamente a esto se refería. Aquí Rabbi Meir nos está diciendo que una persona que está fuera no puede hacer una acción con algo que esté dentro, o alguien que esté dentro no puede hacer una acción con algo que esté fuera. Bien, Ambrulo le dijeron los sabios a Rabbi Meir, ¿cómo puedes decir esto? Masebeshuk, Shel Pitamim, ocurrió una vez en el mercado de los Pitamim, que son los carniceros, Shayab Yerushalayim, que había en Jerusalén, Shaluno Alim, ¿qué es lo que hacían estos carniceros? Cerraban las puertas de sus tiendas cuando ellos estaban en el shuk, en la calle, y el cerrojo estaba por encima de 10 tefajim. Y dejaban después la llave sobre la ventana que estaba sobre la puerta. Es decir, ese lugar estaba por encima de 10 tefajim seguro y tenía una anchura de 4. Es decir, es un reshuta yahid, es un dominio privado. Y el carnicero estaba en el dominio público. Entonces, aparentemente, estaría permitido hacer de esta manera. La Yossi dice, lo shuk shel ketzavim haya, no era un mercado de carniceros, shuk shel tsemarim haba, era el mercado donde se vendía la lana. Bien, así nos dice entonces la Mishnah. Vamos a ver cómo trae la enseñanza de la Gemara. Dice así la Gemara, pregunta a la Gemara, ver Rabanán, los sabios, que traen una prueba para su punto de vista de este mercado de la carne. ¿Sí? ¿Qué significa esta prueba? Amar Rabbi Meir, dijo Rabbi Meir, Reshuta Rabbim, Umahadru Inhu. Es decir, está prohibido estar en el dominio público y abrir un candado que está en el dominio privado. Y ellos traen una prueba de un acto en el que estaban de Carmelit, es decir, Umahadru Inhu Carmelit, es decir, los sabios me están trayendo una prueba de un caso en el que la persona está en un Carmelit. Yo dije de un dominio público al dominio privado y tú me estás hablando de un Carmelit. De Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan. Pues dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, Ilmanet de Altotea, si no fuera por sus puertas, ni Alot Balaila, que se cerraban por la noche, Hayabim Alea, Mishum, Reshut Rabim, lo habríamos considerado como un Reshut Rabim, como un dominio público. ¿Por qué? Porque en Jerusalén realmente pasaban muchas personas. ¿Sí? Pero, es decir, que desde el punto de vista de que es un lugar grande y en el que pasa mucha gente, se podría llegar a considerar Reshut Rabim. Pero, puesto que se cerraban las puertas en la noche y quedaba un lugar cerrado y amurallado, entonces no se puede considerar un Reshut Rabim totalmente. Y entonces quedaba con una ley de Carmelit. Pero si no fuera por las puertas, sería un Carmelit. Ahora tú me estás trayendo el caso de estas personas que estaban en el mercado de la carne. Me dices que se paraban por fuera y cerraban y dejaban la llave arriba. Bien, pero si ellos estaban en un carmelit, es decir, no hay prohibición de la Torah de transportar un carmelit al dominio privado, sino que es una prohibición de los sabios. Entonces explica la manera y dice, Amar Rapapa, dijo Rapapa, Kan Kodem Shinifretzuba Peratzot, Kan Lehar Shinifretzuba Peratzot. Dice, no, pero aquí las palabras de Rabbi Yohanan que dice que era la ciudad de Jerusalén era un carmelit, es antes de que empezasen a haber brechas en la muralla. Y lo que dijeron los sabios, trajeron este caso del mercado, es después de que empezasen a haber brechas en la muralla. Rabamar, otra explicación, Sefa Atan, dice, fíjate lo que dice al final de nuestra Mishnah, que trajeron una prueba a los sabios para su punto de vista. Lesharegina, es decir, aquello que se habla sobre las puertas de un jardín, que es un carmelita, el jardín seguro que es un carmelita. Viaje que amar, y así es como hay que decir, déjenlo llamod, besuta de decir, es decir, y de igual manera, así es como hay que explicar. De la misma manera hay que pararse en el dominio privado, de carmelit, y abrir un carmelit. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que vaya a venir a abrir, ¿sí? También cuando esté en un dominio privado, un dominio público o viceversa. Dejen lo llamó de Adam y de la misma manera no se puede parar una persona en un carmelit, y abrir un dominio privado. Bien, vamos a pasar
a la Mudbet, un segundito, perdón. Es importante entender que aquí estamos hablando de que las puertas, en aquel momento, el candado realmente era algo impresionante. O sea, el candado podía llegar a tener 4x4 tefajim de superficie y estar a más de 10 tefajim. Por supuesto, estaba por encima de 1 metro en la puerta. Es decir, que el candado, la cerradura podía llegar a ser incluso un dominio privado. El enken, asame hitzak yeboa sara tefajim, libre Rabbi Meir. Es decir, cuando aquello que dijimos, ¿cómo hay que explicar entonces la Mishnah? Diciendo que no se puede parar una persona en el dominio público, privado, y abrir un carmelit, o pararse en el carmelit y abrir un dominio privado, a no ser que haya construido una pared, ¿sí?, de 10 tefajim de altura alrededor. Y esa sería la opinión de Rabbi Meir, ¿sí? Ambruló, y entonces ahí sí que tiene sentido lo que trajeron los Jajamim, los sabios, como prueba de su punto de vista, Maase Beshuk Shel Pitamim, ocurrió en el mercado de los carniceros, que estaba en Jerusalén, que ellos cerraban las puertas y dejaban la llave sobre la ventana que estaba sobre la puerta. Y Rabbi Yossi dijo, esto ocurrió en el mercado de la lana. Es decir, aquí sí que estamos en lo mismo. ¿Por qué? Porque Jerusalén era un carmelit, ¿sí? Y Rabbi Meir en la Mishnah está hablando de un carmelit. Tanur Rabbanan enseñó a nuestros sabios en una braita, Pitche Sha'aregina, las puertas de los portones de un jardín. Es decir, Pitche es la puerta, Sha'are es el portón, ¿sí?, de un guiná, de un jardín, que tiene una ley de carmelit, hemos dicho. Bien, a pesar de que el candado está puesto sobre la puerta de la guiná, del jardín, y puesto que a priori ese candado va a estar por encima de los 10 tefajim y va a tener una anchura de 4 tefajim, se considera como un dominio privado. Cuando este jardín tiene un umbral, una garita, es decir, habíamos visto el concepto de Betchar, es decir, es una especie de vestíbulo, ¿sí?, que está por dentro. Poteach benoel mi bifnim, puede abrir y cerrar desde dentro. Ahora, si esta casa, este bechar está por fuera, Poteach benoel mi bajutz, puede abrir o cerrar desde fuera. Mikan, si hay un vestíbulo por dentro y un vestíbulo por fuera, Poteach benoel can de can, puede abrir y cerrar desde un lado y desde el otro. En la gen, locan velocan, ahora si no tiene este vestíbulo ni de un lado ni del otro, asurin can vecan, está prohibido abrir y cerrar tanto de un lado como del otro. Gen, y así también ocurrió, es la misma ley, Hanuyota Petujot le Rabin, con tiendas que están abiertas al dominio público. Bisman, Sheman Ul le matan a mientras que el candado, la cerradura esté por debajo de los 10 tefajim, ¿sí?, y que tenga una anchura de 4 tefajim, por lo tanto es un carmelit. Mevi mafteach me'erev Shabbat, umanijo beiskupa, que puede traer la llave en la víspera de Shabbat y dejarla sobre la iskupa, sobre los escalones de acceso. Lemajar, y al día siguiente en Shabbat, poteach benoel, umachaziro iskupa, puede abrir y cerrar y devolverlo a la iskupa. ¿Por qué? Porque la iskupa tiene una ley de carmelit. Entonces estoy tomando la llave del carmelit, estoy abriendo el candado que es un carmelit y lo estoy volviendo a dejar en un carmelit. No hay ningún problema. Bisman shaman ul le malamasará, pero si el candado está por encima de 10 tefajim, me vi a maftear merev Shabbat manijo bamanul, entonces ahí no puede hacer lo mismo, porque si el candado está por encima de 10 tefajim, es un dominio privado. Entonces viene el viernes, pone la llave en el candado, abre o cierra, pero deja la llave en el candado, no la puede sacar de ahí. ¿Sí? Umahaziró, lim como es decir, lo deja en el candado. Libre Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir. Los Jajamim dicen, que incluso cuando el candado está por encima de 10 tefajim, me vi mafteach merev Shabbat, puede traer la llave desde la víspera de Shabbat, y la puede dejar sobre los escalones. Y por lo tanto tiene una ley de carmelit.
Ulemahar y al día siguiente, Poteach Benoel puede abrir y cerrar esa puerta, Umahazirolin como, y puede devolver la llave a su lugar, o Bejalon Sheal Gabea Petach, o poner la llave sobre, sobre la ventana que está sobre la puerta, que es un Mekompatur. Pero Imyesh bajo la marba al arba, pero si la ventana tiene 4 por 4 tefajim, entonces es un dominio privado, Asur, entonces está prohibido ponerla ahí. Que mocime de shoot, porque de ahí estaría transportando de un dominio al otro. Ahora viene la Gemara y dice: mide que amar vejen hanuyot, del hecho de que la Mishnah enseñó, y de la misma manera ocurre con las tiendas que están abiertas al dominio público. ¿Qué es lo que se entiende? Que el final de nuestra enseñanza está hablando, en el mismo caso, como está hablando al principio, que estábamos hablando de los jardines. Y es la continuación de esto. Michlal de Iskupa Carmelita Skinan. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una Iskupa de estos escalones, que es como una Carmelit, que tiene ley de Carmelit, y por eso nos estamos ocupando de ello. Pregunta la Gemara y dice: Hayman ul ejidami. Dice: muy bien, este candado del cual estamos hablando, esta cerradura, ¿a qué se asemeja? ¿Cómo sería esta cerradura? Y de letbe arba me compaturhu dice así: el candado del cual estamos hablando, si decimos que el candado no tiene una anchura de 4 tefajim por 4 tefajim, entonces es un macompatur. Entonces, ¿por qué cuando el candado está por encima, más allá de 10 tefajim, Rabbi Meir prohíbe de dejar la llave sobre el dintel, que es un carmelit? Veitbe arba, pero si tiene 4 tefajim de anchura, Beha lema rabanan, abisman shamanul, למעלה מ10, מביא המפתח מערב שבת ומניחו באסקופה, ולמחר פותח ונועל בו, ומחזירו לאסקופה o la jalón שעל גבי הפתח. Entonces dice: y si tiene más de 4 por 4. Entonces, ¿por qué para los sabios, cuando ese candado está por encima de 10, vienen a permitir que la persona venga, traiga la llave la víspera, y que después abre y cierre durante Shabbat, y deje la llave sobre el escalón o sobre la ventana? Acá, metaltel, mi carmelit, le rabim. En este caso estaría transportando de un carmelit, que sería la iskupa, al reshuta yahid. Entonces, Amar Abaye dijo a Abaye: Leolam, en realidad de Embo Arba. Estamos hablando de un candado que no tiene 4 tefajim por 4 tefajim. Arba, pero sí que tiene espacio para completar hasta 4 tefajim. Es decir, que es un bloque, ¿sí?, que no hay tallado en él 4 tefajim de profundidad como candado, pero todavía queda lugar para llegar a tallar en él, y se puede llegar a tener hasta 4. ¿Sí? Si os acordáis, habíamos visto en uno de los primeros capítulos, cuando estábamos hablando de los pozos que se hacían para los olea regel, que se ponían 4 postes, ¿verdad?, para convertir ese lugar en un dominio privado. Y uno de ellos decía que si el poste era redondo, bien, pero tenía suficiente como para cortar y que tuviese la medida necesaria, entonces se podía considerar como que era un poste válido, ¿verdad? Es decir, era joquec, voy a tallar, ¿sí? Si tengo la posibilidad de tallar, ¿sí?, entonces se considera como que tiene ese tamaño. Pues aquí pasa lo mismo, estamos hablando sobre esa misma ley. Veyeshbo la joc ulashlimó le arba. Tengo la posibilidad de tallarlo y llegar a tener una profundidad de 4. VH aplique, y sobre esto es la discusión. Ya tenemos una discusión así entre Rabbi Meir y los sabios. Ve de Rabbi Meir, porque Rabbi Meir opina, perdón, Rabbi Meir, ¿qué opina? Jokekim Lashlim, es decir, que se puede tallar para completar el tamaño necesario, aunque no esté hecho. Pero si yo tengo la posibilidad de tallar, aunque no lo vaya a hacer, si tengo la posibilidad de tallar, entonces se considera como que está ahí. Pero Rabanan sabre en Jokekim le Ashlim. Los sabios opinan que no se aplica este principio de Jokekim le Ashlim. Bien, entonces, perdón.
Amar Rabbibi Barabaye. Dijo Rabbibi Barabaye que cuál es nuestra conclusión. Vamos a ver que de todo esto que acabamos de ver, vamos a sacar tres conclusiones. Amar Rabbibi Barabaye, dijo Rabbibi Barabaye, Shma Mina Meha Matnita Tlat. Vamos a aprender de esta veraita tres cosas, vamos a deducir tres cosas. Shma Mina, ¿qué deducimos primero? Que Rabbi Meir opina, Jokikim Lashlim, que se puede, que el hecho de que yo tenga espacio para poder tallar o cavar hasta conseguir la distancia que yo quiero, se considera válido. Ushma Mina, y también aprendo, Hadar Ber Rabbi Meir, Misha'ale Gina, que Rabbi Meir cambió su opinión con respecto a las puertas de los jardines. Veshmat Mina, y lo tercero que se aprende aquí, Mi de Rabanan Ita le dibre Rabbi Meir, aprendemos que de las palabras de los sabios, que las palabras de Rabdimi son correctas, no de Rabdimi, perdón, ni de Rabanán Ita le Rabdimi. Es decir, de las palabras de los sabios se aprende que lo que dijo Rabdimi, ellos opinan como él. ¿Qué es lo que dijo Rabdimi? ¿Sí? De Giata, porque cuando vino Rabdimi de la tierra de Israel a Babel, dijo Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Yohanan, Makom Shembo Arba al Arba, un lugar que no tiene 4x4 tefajim, ¿sí? Es decir, que es un lugar, un Mekom Petur. Mutar libnar el Shuta Rabim, velibnar el Shuta Yahid, lejate falab. Está permitido que una persona que esté en el dominio público, tanto como una persona que esté en el dominio privado, se apoye sobre él. ¿Sí? Ubilbat, yo Yahalifu. Pero únicamente con la condición de que no se venga a apoyar sobre él. Bien, es decir, Rabdimi tiene una diferencia con lo que ya hemos visto hasta ahora. Lo que ya hemos visto hasta ahora siempre que era que un lugar que tiene 4x4 y 10 de altura, ¿sí? O, justamente como ahora acaba de decir Rabdimi, un lugar que es bajito. Si os acordáis, hemos visto alguna vez un esquema de una persona que está en un patio y el otro que está en la calle, y uno venía a poner en el suelo, casi a nivel del suelo, un libro, y el otro dejaba su sombrero. ¿Sí? Tienen permitido tanto unos como otros, el que está en el dominio público como el que está en el dominio privado, de usar ese lugar, pero con la única condición de que si yo estoy dentro del patio y puse un libro en ese lugar, ¿sí? La persona que está de fuera y dejó el sombrero no se puede llevar mi libro y llevarme el sombrero, a condición de que no intercambiemos las cosas que hay ahí. Hasta aquí llegamos entonces en nuestro estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con la página 102 del Tratado de Erubín. Así que, Bezrat Hashem, que tengamos todos Besorot Tovot, una buena noche, Hizku Veimsu, y vamos a seguir adelante. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.